This meeting is being recorded. Bueno, comenzamos con la clase de hoy. Hoy vamos a ver lo que se llama factorización, ¿verdad? Factorización de polinomio. Eso es lo que vamos a tratar hoy, factorización de polinomio. ¿Qué es esto de factorización? Bueno, ya lo he comentado antes, incluso algunos ya tienen experiencia con esto, perdón, eh, de polinomio. Ya tienen experiencia con esto, entonces, pero igual, estoy asumiendo como que nadie sabemos. Normalmente, pues, antes hemos estado, que multiplicando, por ejemplo, multiplicábamos x menos 2 por x más 2, eso es lo que multiplicábamos, y obteníamos un polinomio. Pues ahora vamos a hacer el proceso al revés. Vamos a tener el polinomio resultante, miren, o sea, esto de aquí vamos a tenerlo, y lo que vamos a hacer, pues, es descomponerlo en polinomios de menor grado, miren. Y a esto pues se le conoce como factores a cada uno de ellos se le conoce como factores de este polinomio. Entonces eso es lo que vamos a hacer, descomponerlo en polinomios de menor grado, ¿verdad? Entonces cuando un polinomio se pueda descomponer en polinomios de menor grado, así en productos, entonces se dice que el polinomio es factorizable. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, se descompone, ¿verdad? Vamos a ver distintos métodos para hacer esa descomposición de ese polinomio, ¿verdad? Pero quiero recalcar que no todos los polinomios son factorizables, ¿verdad? Hay polinomios que, como este, por ejemplo, no son factorizables. Miren, no es factorizable. Ahí lo van a ver que por más que busquemos un método, no es factorizable. En los reales sería, en realidad, en los números reales. No es factorizable. Ahí vamos a ver pues que ya cuando miremos todos los métodos, pues hay polinomios que no se pueden factorizar, como este, ¿verdad? A esos polinomios que no se pueden factorizar se les llama normalmente primos o irreducibles, ¿verdad? Porque no se pueden reducir a polinomios de menor grado. Así se les llama eso, primos más que todo. Y esto pues es lo que vamos a tratar, ¿verdad? Entonces vamos a ver distintos métodos para poder factorizar estos polinomios. Vamos a ver el primer método. El primer método que vamos a ver es factor común, ¿verdad? Factor común. Entonces vamos a hacer los ejemplos. Con los ejemplos voy a ir explicando. Vamos a ver. Ejercicio. Factorizar los siguientes polinomios. Entonces, factor común es el primer método y así como es el primer método, va a ser siempre lo primero que ustedes van a buscar hacer cuando vayan a factorizar. Entonces, vamos a poner el primer polinomio, vamos a poner uno sencillito para que vayamos comprendiendo. Entonces, por ejemplo, tenemos 4x cuadrado más, digamos, 10. Así de simple, uno facilito. Solo porque vayamos agarrando la idea y ahí después vamos a ir haciendo eso. Entonces, mire, aquí, ¿qué es esto de factor común? Así como el nombre lo dice, lo que vamos a hacer es buscar qué es lo que tienen en común cada término. Miren, a cada término me refiero a 4x cuadrado y a 10. Vamos a buscar qué tienen en común tanto en variables o como en coeficientes. Por ejemplo, en variable tenemos que ver si todos los términos tienen la misma variable. En este caso, los dos términos no tienen variable, entonces significa que no hay factor común en variable. Entonces, eso lo vamos a dar para el segundo ejercicio. Entonces, ¿qué nos vamos a centrar ahora? Vamos a centrarlo ya en los coeficientes o en los números. Miren esto, en esa parte, en el 4 y en el 10. Entonces, lo que vamos a buscar es un número que divida a los dos. Eso, si existe un número mayor que uno que los divida, ¿verdad? A esos dos, a los dos a la vez, ¿verdad? Entonces, está claro que el número que divide tanto a 4 como a 10 es el 2, ¿verdad? Entonces, ese, pero a veces los números, esos coeficientes, tienen varios números que dividen a eso, a los que están ahí presentes. Entonces, cuando hay varios, ¿cuál tomo? Bueno, van a tomar el mayor de todos ellos, ¿verdad? Van a buscar el mayor número que divida a todos ellos y ese es el que van a tomar como factor común. En este caso solo tengo el 2, entonces nosotros lo que vamos a hacer, miren,
vamos a decir, extraemos 2 de factor común y ya abrimos paréntesis. Entonces, ¿ahora qué es lo que va a hacer? Bueno, hay varias formas de verlo esto. Una forma es decir, ¿qué necesito multiplicarle a este 2 para que me quede 4? Y algunos van a decir, bueno, 2 y eso es lo que van a poner ahí. Es una forma de verlo, pero a mí casi no me gusta. Es más fácil así. Divida 4 entre 2, ¿cuánto da? 2, ¿verdad? Ahí entonces ahí queda el 2, mire. Y como no extraemos nada de la variable, queda x cuadrado. El signo ahí queda más. Ahora, 10 entre 2, 5, mire. ¿O qué necesita multiplicarle a este 2 para 10, miren? Entonces, 5. Y ahí está, pues, factorizado ese polinomio, mire. Extraemos el factor común. Básicamente, este 2 es el factor común que nosotros extraemos en ese caso. Eso podríamos decir que el 2 es el factor común que tienen los términos. Pero ahí estamos. Entonces, siempre ustedes que vayan a factorizar, siempre que vayan a factorizar, este es lo primero que van a hacer, extraer el factor común. Si no tiene factor común, pues proceden a otro método. Obviamente ahorita no hemos visto más métodos, solo estamos con este. Vamos con otro. Vamos a buscarle ahora, bueno, imagínense que tenemos x a la 4, ¿verdad? Más x a la 7. Un ejemplo. Por ejemplo, en este caso, vamos lo mismo, a buscar factor común. Entonces, buscaríamos en los coeficientes. Aquí el coeficiente es 1, así que no hay nada que hacer con los coeficientes, ¿verdad? Pero miro que los dos términos tienen variable. Entonces, como los dos términos tienen variable y es la misma, significa que tienen factor común, ¿verdad? Si los términos de un polinomio tienen la misma variable, todos los términos tienen la misma variable, significa que hay esa variable de factor común. Entonces, ya sabemos que hay x de factor común, pero no solo x, tenemos que buscar qué potencia tiene esa x de factor común. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando tenemos así que todos los términos tienen una variable tal cual y queremos extraer factor común? Bueno, vamos a extraer la de menor potencia. Obviamente, aquí la de menor potencia es x a la 4, ¿verdad? Entonces extraemos x a la 4 de factor común, miren. Y entonces usted dice, bueno, miren que extraemos todo el x a la 4 en el primer término de factor común. ¿Qué me va a quedar? No es que no me queda nada, me va a quedar un 1. Cuando yo saco todo, por así decirlo, el término, no es que no va a quedar nada, va a quedar un 1 porque tiene que quedar ese 1 para cuando, miren, yo multiplique este x a la 4 por 1, me devuelva el x a la 4. Entonces, ahí tenemos. Y más, y bueno, ¿qué necesito yo aquí para multiplicar para que me quede x a la 7? Es fácil, miren, va a quedar una x y resten las potencias, 7 menos 4, ¿cuánto va a quedar? A la 3, miren. Así de simple. Aquí el 1 se podría haber visto como 4 menos 4, 0 y x a la 0, pero x a la 0 es 1, ¿verdad? Pero no, así verlo así es muy complicado. Entonces, miren, si extraemos todo el término de factor común, lo que me va a quedar es un 1. Y en el otro, pues, si tenía x a la 7 y extraje 4 de ellos, me van a quedar x a la 3, pero me van a quedar 3. Hago una recta de exponentes en ese caso. ¿Vamos bien? ¿O alguna pregunta, duda? ¿O buscar otro ejercicio por mientras? Ahí solo estoy nada más enseñándoles factor común, nada más para que entiendan la idea, ¿verdad? Luego vamos a estar, pues, voy a hacer otros aquí del libro de texto. Bueno, vamos a hacer este del libro de texto, miren, otro distinto. Bueno, vamos con lo mismo, ¿verdad? Entonces, miren, aquí ya son dos términos, siempre el polinomio, solo que ya tiene varias variables, pero vamos con lo mismo. Entonces, miren, vamos lo mismo. Podemos empezar por los coeficientes, miren, 3 y 9. ¿Hay algún número que los divide a los dos? Efectivamente, ¿verdad? El 3 los divide, ¿verdad? Y no hay ningún mayor número que 3 que los divida a los dos, ¿verdad? El 3. Bueno, ya tenemos eso. Miramos que los dos términos tienen la variable x. Miren, entonces si los dos términos tienen la variable x, significa que tienen factor común x.
¿verdad? Ahora nos interesa saber qué potencia es la que va a tener esa x. ¿Qué les dije? La de menor potencia, o sea, x a la 2. Ahora miramos que también los dos términos tienen la variable y. Entonces significa que también hay y de factor común. Ahora, ¿qué potencia va a tener esa y? Como la menor potencia es 2, entonces también va a ser y a la 2 que vamos a extraer, ¿verdad? No es obligatorio que los dos variables saquemos de la misma potencia. A veces puede cambiar. La x a la potencia tal y la y a otra potencia en ese caso. Ahora vamos a ver qué nos queda si extraemos esto, ¿verdad? Bastante simple. Para los coeficientes que me queda 3 entre 3, miren, divide 3 entre 3, pues queda 1, ¿verdad? No vamos a poner el 1 de momento porque, miren, de la x cuadrado que había, extraje todo el x cuadrado, entonces no queda ninguna x. Del y a la 3 extraemos y cuadrado, entonces significa que queda y a la 1, ¿verdad? Miren, entonces por eso no puse el 1, porque no, para que no se quedara 1 por y, ¿verdad? Si voy a poner otra cosa distinto de 1, no es necesario poner el 1, ¿verdad? A menos que ya extraemos todo, entonces ahí sí ponemos el 1 porque no es que no va a quedar nada. Ahora, tenemos aquí el signo menos. Ahora, 9 entre 3 queda 3. Del x a la 3 extraemos x cuadrado, me va a quedar una x, ¿verdad? Del y cuadrado salió todo el y cuadrado, entonces no queda ninguna y. Y ahí está, miren, factorizado eso, extrayendo el factor común. ¿Estamos bien? Ahí te disculpen el ruido de fondo, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver este otro. Ahorita los ejercicios solo son para el factor común, pero es la base de toda la factorización, por así decirlo. Vamos con otro. En el siguiente, tenemos ahí, ese polinomio ya tiene 3 términos y involucra 2 variables nuevamente, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos lo mismo. Entonces tenemos, miren, tenemos 121, los coeficientes 121, 77 y 55. Entonces hay que ver en esos coeficientes si hay algún número que los divide. Si hay algún número que los divide a los 3, ¿verdad? Tiene que ser a los 3. No es que solo me divide a 2, entonces lo voy a. No, tiene que ser a los 3. Y no es obligatorio que esté el número, ¿verdad? A veces no vamos a tener nada que los divida, pues no extraemos ningún coeficiente. Solo van a ser variables si es que tienen, y si no tienen ni las variables, pues no hay factor común, procedemos a otro método. Entonces, es claro y evidente que 121, 77 y 55, quien los divide a las 3 es 11. 11 los divide. Ahora, miro que los tres términos tienen R, la variable R. Entonces traemos R de factor común. ¿Qué R va a ser? La de menor potencia. Miren, en este caso, R cuadrado, ¿verdad? Los tres términos tienen S. Entonces vamos a tener S de factor común. ¿Qué S? Pues la de menor potencia, que es S a la 3. Miren. Y ahí tenemos un caso donde tenemos distintas potencias para las variables. Para que miren que no es que tengo que sacar a la misma potencia la variable. Ahora vamos con de nuevo, entonces, miren, para ver qué nos queda en el polinomio ya al extraerle su factor común. 121 entre 11, pues eso es 11, ¿verdad? De R a la 3 extraemos R cuadrado, me va a quedar una R. De S a la 4 extraemos S a la 3, me va a quedar una S, ¿verdad? Más, de 77 entre 11 me va a dar 7 esto. De R cuadrado extraemos el R cuadrado, no queda nada. Del S a la 4 extraemos S a la 3, solo queda una S. Ahora vamos con el siguiente, menos 55 entre 11 quedaría 5. Miren, y del R a la 4 extraemos R cuadrado, que me va a quedar R cuadrado, ¿verdad? 4 menos 2, 2. Y del S a la 3, pues extraemos S. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tendríamos, miren, factorizado ese polinomio. Solo aquí tengan cuidado, miren que a veces, no sé cómo les irá a ustedes con esto cuando hay S y cuando hay 5. ¿Verdad? Tengan cuidado cuando hacen la S, por ejemplo, cuando hay S y 5, yo sí trato de marcar el 5 bien. Y ahí, pues, si no tengo la S involucrada, pues hago el 5 como la S. Pero así lo menciona porque algunos, si tenemos ese problema, van a decir que eso es 75, no 7S. Vamos ahí con eso. Ahora voy a explicar algo que me gusta porque para lo que sigue lo vamos a usar. Miren.
Por ejemplo, vamos a poner aquí menos x menos 2. Por ejemplo, ese ni numéricamente ni variable tienen de factor común, ni número, pues, por así decirlo. O sea, 2 y uno, no, los coeficientes no hay un número que los divida, ¿verdad? Mayor que uno, ni variable tienen un factor común. Pero podemos ver que los dos son negativos. Entonces, a veces, no necesariamente vamos a tener un número o una variable. A veces podemos extraer el signo de factor común. Al extraer el signo de factor común es como que extraemos un menos uno. Miren. ¿Qué va a pasar en estos casos entonces cuando extraemos un signo de factor común? El que estaba negativo se va a convertir en positivo y el que está positivo en negativo. Pero aquí como los dos están negativos se convierten en positivo. Miren. Y vamos a extraer un signo de factor común. No siempre lo vamos a andar haciendo. Si se fijan en todos los que hice antes, extraje un signo. Sino que ahí va a ser a conveniencia, según la necesidad del ejercicio que nosotros tengamos. Ahí lo van a ver más adelante cuando ya entremos de lleno a las expresiones racionales. Vamos a ver la necesidad de extraer un signo de factor común, ¿verdad? En algún momento. Eso es un caso, ¿verdad? Pero puedo tener otro caso, miren. A veces puedo tener el caso, por ejemplo, vamos a ponerle 4 menos x. Miren, ahí es otro caso. Ya ahí, por ejemplo, cualquiera diría, Lick, ahí no hay nada de factor común, ¿verdad? No, no, o sea, ni los dos son negativos, uno es positivo, otro es negativo, no, los dos no tienen variables, el 4 y el uno no hay nada que los divida mayor que uno, entonces no hay nada de factor común. Exacto. No tendríamos nada, miren. Pero a veces, ¿verdad? No siempre, los vemos en la necesidad de extraer un signo siempre. Aunque el ejercicio no diga ahí que saque de factor común el negativo, pero a veces por necesidad usted lo va a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? El que está positivo se convierte en negativo y el que está negativo se convierte en positivo, miren. Y solo va a ordenar usted para poner primero el positivo y después el negativo. Entonces, a veces usted va a tener cosas como esta, miren, el número y la variable con coeficiente negativo. Entonces, va a necesitar así, que es lo más acostumbrado que estamos nosotros a ver los polinomios. El principal, positivo, y lo que sigue, pues, que dé igual. Entonces, no es que siempre lo vamos a andar haciendo. Algunas veces lo vamos a dejar así, en la mayoría de los casos lo vamos a dejar así. Pero más adelante, para cancelar algo, nos vamos a ver una obligación de extraer un signo, aunque no lo tengan de factor común. Vamos a extraer eso así. Entonces, para que vayan aprendiendo, ¿verdad? Que más adelante ya lo van a ver, tal vez nos da lugar a hacer un ejercicio donde vean la necesidad de extraer esos signos. Entonces, miren, ya normalmente lo vamos a saltar este paso, esta parte no lo vamos a hacer, para que sepan cuando extraemos un signo menos, miren, vamos a poner directamente el positivo primero y el que quede negativo después, ¿verdad? Pero si hacen este paso no hay problema, solo para ahorrar espacio y tiempo, pues podemos saltarnos, decir ya con experiencia nosotros de aquí, los pasamos aquí de un solo. Entonces son casos ahí que un poco aislados, ¿verdad? No es que lo vamos a estar haciendo. Si ustedes se fijan, en esto yo no extraje ningún signo, ¿verdad? Ningún signo. Eso es ya que más que todo cuando estoy haciendo una factorización, pero quiere llegar a algo más adelante todavía. Entonces en ese caso, pues extraemos el signo, ¿verdad? O sea, no, el ejercicio no es solo factorizar. Bueno, vamos a buscar uno más para luego pasar a otro tipo de factorización para que vean cómo es la cuestión. Solo déjenme buscar uno aquí un poquito distinto. Del de Baldor. Hacemos este y pasamos al otro método que sigue siendo ocupando un factor común. Tenemos ese otro, miren. Un poquito distinto y todo eso. Entonces, miren, vamos aquí, lo voy a poner aquí. Hay que centrarlos en 93, 62 y 124. Miren. Aquí ya se complica un poco para saber si hay algún número que divida a los tres, ¿verdad? Porque ya son números un poco raros, ¿verdad? Entonces ya complica uno.
Entonces aquí a veces nos toca andar a prueba y error con la calculadora, ¿verdad? Viendo quiénes dividen al 93 o al 62, al 124, entonces ahí se nos complica, ¿verdad? Entonces miren, pueden usar una técnica, no le he mencionado. Cuando tengan así problemitas para saber ahí directamente, pueden usar algo que se llama máximo común divisor. Ustedes, me imagino que de lo que se acuerdan es mínimo común múltiplo. Entonces, solo si están copiando, pues esta partecita no la copien aún. Solo quiero mencionar algo. Ustedes, cuando les decían descomponga esto en mínimo común múltiplo, estaba algo que se llamaba mínimo común múltiplo. Esto era mínimo común múltiplo. Y estaba máximo común divisor. Este es el que todo el mundo maneja, porque lo que pensaba era sacar mitad, luego lo que hasta por ejemplo, decía mitad, no tiene, bajaba 93, mitad, en este caso 31, mitad 62. Ah, todavía tiene mitad esto, empezaba mitad 31, mitad no tiene, bajamos. Este no tiene, bajamos. Y entonces ahora pasamos, ya no tiene mitad, pasamos a tercera y eso era mínimo común múltiplo, ¿verdad? Bueno, el máximo común divisor es similar, solo que, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, miren, de máximo común divisor es que solo van a ir sacando o extrayendo lo que tengan los tres. Así de simple. Algunos profesores quizás en el colegio les enseñaron que siempre hicieran todo y fueran solo marcando cuando les sacaron a los tres términos el número. Pero a mí no me gusta hacerlo así porque después mezclan todo. Entonces, miren, vamos a ver, mitad no tiene 93, no la vamos a sacar. Entonces pasamos tercera. Tercera, ¿tiene 62 tercera? Vamos a ver, dividen a ver si da un entero, 62 entre 3. Creo que no, ¿verdad? No, no da. ¿Verdad que no? Entonces no tienen tercera. Ahora buscarían ustedes cuarta, a ver si... Pero igual, no tiene 93, no tiene. En realidad no tiene. Entonces, quinta, pues no termina ni en 0 ni en 5, así que ninguno de los tres tiene que terminar en 0 o en 5 porque puede ir por 5. Entonces creo que aquí más bien ninguno de los tres, no hay máximo común divisor, no tiene ningún número que lo divida. Porque ni el 7 los divide. Creo que no lo tiene ninguno de los tres, ¿verdad? El 62 no lo divide el 7 porque 6 por 7, 9 por 7 es 63. Entonces, creo que no hay. O sí hay. Vamos a ver, quiero verlos. ¿Encontraron alguno? En realidad sí hay uno. Está bien, es bien grande en realidad. El número que divide a los tres es el 31. 93 entre 31 le da 3, 62 entre 31 da 2 y 124 entre 31 da 4. El 31 es el que lo divide. Entonces, miren, luego no hay ningún número que divida estos tres, ¿verdad? Entonces, esto significa que el máximo común divisor es 31. Miren. Ese máximo común divisor es en realidad el factor común que tienen eso, el número que divide a los tres, ¿verdad? Y eso es sacar el máximo común divisor, solo es sacar, ¿verdad? El número que divida. Ojo, a veces hay varios, entonces si hay varios, uno los va poniendo aquí, los multiplica y eso. Aquí solo había uno, entonces, pero a veces hay varios, entonces los va sacando, ¿verdad? Y es una alternativa. Si no, a prueba y error con la calculadora, ¿verdad? Ir viendo quién de los divide a los tres. Eso sería una opción. Ahora vamos con las variables. Las variables pues en la parte fácil. Los tres términos, miren, tenemos A. Entonces vamos a extraer A de factor común. ¿Qué A va a ser? La de menor potencia. Ahora, los tres términos tienen X, miren.
aquí hay X, entonces extraemos X de factor común. Entonces, ¿qué vamos a tener? X, ¿verdad? ¿Qué potencia va a tener la X? A la 1, ¿verdad? Ahora bien, Y solo tiene el primero y el segundo término, entonces no tienen el tercer término, entonces significa que no hay Y de factor común, ¿verdad? Entonces, no solo vamos a tener eso de factor común, 31 a cuadrado X. Ahora entonces vamos aquí, miren, entonces viene usted 93 entre 31, esto le queda 3, ¿verdad? Del X a la 3 extraemos X cuadrado, perdón, de la A a la 3 extraemos A cuadrado, va a quedar una A, ¿verdad? A la 1. Del X cuadrado extraemos una X, va a quedar X. La Y no salió nada, ahí queda. 62 entre 31 queda 2. Del A cuadrado salió todo el A cuadrado. Del X a la 3 salió una X, va a quedar X a la 2. Del Y, pues ahí va a quedar porque no salió nada. 124 entre 31, esto da 4. El A cuadrado salió, la X salió y miren, solo queda S4. Y ahí está la factorización, miren, en ese caso. Este lleva un poquito más de tiempo por los coeficientes que son más grandes y son un poquito raros, entonces no está acostumbrado ahí estar viendo fácilmente uno qué es lo que los divide. Entonces, miren, y algo peculiar que al hacer este método, este método, al hacerlo, ¿qué pasa? Los numeritos que quedan aquí, miren, son los mismos que van a quedar aquí en la factorización. Pueden allí ese detalle, verlo, ¿verdad? A veces eso. Pero a veces uno dice, perder tiempo en estar escribiendo esto y estar probando, no lo hace, ¿verdad? Pero miren que ese detalle, que los números que quedan aquí al final son estos que están aquí, ¿verdad? Esos van a quedar. Bueno, ese factor común, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver otro método donde vamos a seguir aplicando este de factor común. No es que aquí muere el ejercicio, sino que vamos a ir aplicando. ¿Cuál es ese otro método? El otro método que vamos a ver es factorización por agrupación. O sea, ya aquí pues involucra agrupar, ¿verdad? Así como lo dicen, lo que vamos a hacer es agrupar a conveniencia. Entonces, solo déjenme buscar un ejercicio aquí y vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Quiero empezar con uno fácil. Ahorita ya le pongo, ya le pongo. Vamos a ver esto. Bueno, aquí tenemos ese, miren. Factorizar siempre. Siempre va, ¿verdad? Factorizar. Ahí el enunciado les va a decir, el coordinador a veces le gusta usar simplifique, pero es factorizar en realidad. Entonces, miren, tenemos ahí ese polinomio. Lo primero que ustedes dicen, bueno, le dicen a usted factorizar, entonces lo primero que usted va a ver es si hay factor común. Es lo primero que va a ver. Entonces, por ejemplo, mire, tenemos 2, 6, 1 y 3. Con que un coeficiente sea 1, ya no hay factor común de los coeficientes. Porque ya ese 1, ¿quién lo va a dividir más que el 1? Ya entonces no importa si los otros los dividen en un solo número, pero si ese 1, ¿qué número mayor que 1 lo va a dividir? Entonces ya no hay factor común ya, en coeficiente, ¿verdad? Y en variable, pues el primero tiene variable A, pero el segundo no. Entonces ya no hay A de factor común. El primero tiene X, pero el tercero no tiene, entonces no hay X de factor común. Los otros tienen B, pero no todos tienen B. Otros tienen Y, pero no todos tienen Y. Entonces no hay ni variable de factor común. Entonces ya descartado factor común de momento para todo el polinomio. No hay factor común para todo el polinomio como tal. Entonces procede a otro método, miren. Entonces aquí es donde entra lo que es agrupación. ¿Qué es esto de agrupación? Como el polinomio tiene 4 términos, usted va a buscar agruparlo. O sea, como cuando le dicen ahí en la clase de filosofía, hagan grupitos de 4 para hacer esta tarea, ¿verdad? Hay 20, haga grupitos de 4, entonces usted ya sabe que van a ser 5 grupos. Entonces lo mismo aquí, mira, hay 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la lógica? Yo puedo hacer grupos de 2, es lo más conveniente, ¿verdad? Para que sea pareja la cosa. Entonces podemos hacer grupos de 2.
Pero hay ejercicios que más adelante los vamos a ver, que el grupo puede ser imparejo, disparejo, perdón, 3 y 1, pero ya eso es un ejercicio más avanzado, ¿verdad? Puede ser 3 a 1, ¿ya? Pero lo normal es que sea, si hay 4, de 2 en 2. Solo que ahora el grupo que va a hacer lo va a buscar con afinidad, ¿verdad? Así como le decía en la escuela, bueno, búsquenlo ahí que sean del mismo barrio o que se lleven y todo eso. Bueno, aquí va a ser lo mismo. Lo va a buscar usted con afinidad, o sea, no solo, solo es agarrarlos así nomás. Algunos pues dicen, "Ah, yo el primero y el segundo y el tercero y el cuarto, ¿verdad? Pero puede ser la agrupación el primero y el tercero, ¿verdad? Y el segundo con el cuarto. O puede alguien decir, bueno, no, yo quiero el primero y el cuarto y el segundo y el tercero que queden juntos. Pero aquí, como les digo, a veces hay que pesarlo un poquito el ejercicio, buscarlo con una afinidad. O sea, buscarle por algún sentido decir, los agrupé así porque les miro que esto tienen en común estos dos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pueden funcionar dos agrupaciones y una puede fallar, ¿verdad? Al fin y al cabo. Entonces, mire, por ejemplo, alguien dice, no, yo voy a agrupar el primero y el segundo, que es lo que normalmente se hace en estos estudio. ¿Por qué los agrupa esto? Ah, porque miro que los dos tienen X y este tiene 2 y 6 y que el 2 los divide a los dos. Pues es una opción, ¿verdad? Y no está mal. Y dejo los otros dos porque tienen Y. Esa sería una buena opción. Miren, por eso lo agrupo, ¿verdad? O a veces no necesariamente los dos tienen que tener algo de afinidad. Tal vez este tiene afinidad, pero estos no. Entonces, pero puede servir, ¿verdad? No es que obligatoriamente los dos tienen que tener algo de afinidad. También otra agrupación que podría funcionar, ¿verdad? Que podría funcionar en este caso es el primero con el tercero. ¿Por qué motivo? Ah, porque tienen A de factor común. Miren, tienen A los dos. Y el segundo y el cuarto tienen B. Y además un 3 que los divide a los dos, al 6 y al 3. Entonces también podría funcionar. Pero vamos a agarrar el primero y el segundo y vamos a hacer esto. Entonces ustedes van a hacer esto, miren. Van a encerrarlos en paréntesis a eso, así como están. Con el mismo signo que tienen, miren, solo lo único que van a hacer es encerrarlos en paréntesis, ¿verdad? Y siempre aquí en medio va a poner un signo más. Siempre ahí en medio va a poner un signo más. Entonces, lo único que hace es ponerle paréntesis a esto y ponerle paréntesis a esto. Dejarlo, va a poner siempre un signo más ahí, ese signo más. Ese signo más no es este signo que está ahí, es un signo más que siempre usted va a poner. Entonces ahora los encierra en paréntesis, miren, así de simple. Entonces ahora, ¿qué van a hacer? En el primer paréntesis van a ver como quien dice, yo agarrar el borrador, ¿verdad? Pero no es y olvidar a que está eso. Y es como que solo eso fuera mi ejercicio y ver ahí qué podemos sacar de factor común, ¿verdad? Pero voy a dejar aquello porque no es que lo borro. Entonces aquí, por ejemplo, 2 y 6 tienen factor común que es 2, ¿verdad? Por ejemplo, los dos términos tienen X, extraemos 2 de factor común, miren. Ahora, ¿qué me queda en el primer paréntesis si extraemos 2X de factor común? El 2 sale, la X sale y solo queda la menos, miren. En el otro, 6 entre 2 da 3, la B no salió, pero la X sí, entonces ahí me queda eso. Entonces, miren, extraemos 2 de X de factor común del primer paréntesis. Lo similar vamos a hacer con los otros, si es que tienen algo de factor común. Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué tenemos de factor común? La Y, miren, extraemos la Y de factor común. ¿Qué pasa si extraemos Y de factor común? Me va a quedar A, me va a quedar menos 3B en ese caso, miren, porque eso es lo único que había de factor común. Y ahora usted puede ver que tiene ahora este paréntesis idéntico en los dos términos, porque esto es un término y esto es otro término. Entonces puede ver que eso que marqué en azul ahora es el factor común, mire. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer ahora que ahora tenemos ya un polinomio? Antes solo sacábamos una variable, un coeficiente, ahora podemos extraer un polinomio factor común. Entonces lo que vamos a hacer es a menos 3b, extraemos de factor común, miren. Entonces extraemos eso. ¿Qué pasa si le quito lo azul al primer término? Solo me queda 2x y al segundo le quito lo azul, me queda y, miren, y ahí está factorizado mi polinomio. Miren, se convirtió en dos polinomios, en ese caso un producto. Y eso es factorización por agrupación. ¿Por qué el 2 es factor común? Me dicen aquí. El 2 es factor común de estos dos. Miren, de estos dos es factor común porque el 2 divide tanto al 2 como al 6.
Aquí es 6, ¿verdad? No es B, es 6. Miren, por eso este 2 es factor común porque divide a este 2 y a este 6. Entonces, le extraemos factor común. Vamos a hacer otro, un poquito distinto. Estos son del libro de este ejercicio que acabo de hacer y este que voy a pegar, son del libro de Sokowski, ¿verdad? Lo de factorización que estoy haciéndolo está en el capítulo, déjeme, 1.3 o sección 1.3 del libro. Bueno, vamos con este otro, similar al anterior, vamos a ver. Entonces, nuevamente, siempre que vayan a factorizar, el primer método que van a aplicar es factor común. Entonces, por ejemplo, miren, tienen 3, 3, 27 y 27. Es claro que el 3 divide a los coeficientes. Miren, tenemos coeficientes de factor común, entonces podemos extraer ese 3 de factor común, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si extraemos 3 de factor común? Bueno, 3 entre 3 va a quedar 1, se le va a quedar el x a la 3. 3 entre 3 va a quedar 1, se le va a quedar el x cuadrado. Aquí 27 entre 3 va a dar 9, ¿verdad? Menos, y 27 entre 3 va a dar 9. Miren, extraemos eso de factor común. Ahí estamos. Ahora vamos en la siguiente. Ahí no muere el ejercicio, ¿verdad? Ahora ya no es como antes que solo extraía el factor común, ahora no, mira, ahora me tengo que centrar en este paréntesis. ¿Qué puedo hacer allí dentro de ese paréntesis? Tengo 4 términos, miren, y miro que estos dos tienen 9 y estos pues los dos tienen x, miren. Entonces, pues aquí nosotros podemos decir, bueno, voy a agrupar, miren, ahí dentro, voy a seguir copiando ese 3 y voy a trabajarlo de esto de dentro como que fuera un ejercicio, ¿verdad? Como que ese 3 no existiera, pero lo voy a seguir copiando. Entonces, miren, vamos a hacer la agrupación. A encerrar en paréntesis los primeros dos, siempre más, y ponemos entre paréntesis los otros con el mismito signo que tenían, miren. Es lo que hicimos, solo encerrarlos ahí en paréntesis, ¿verdad? Poner el signo siempre del medio va a ser más y copiamos los otros con los mismos signos que tienen. No hice ningún cambio, miren. Ahora va lo siguiente, voy a ver en el primero qué podemos extraer de factor común. Entonces, miren, en este primer paréntesis, los dos tienen x, ¿verdad? Entonces hay x de factor común, solo que va a ser la de menor potencia. Si yo tenía x a la 3 y extraemos x cuadrado, me va a quedar una x, ¿verdad? Si yo tenía x cuadrado y extraje x cuadrado, me va a quedar un 1, ¿verdad? Porque salió todo. ¿Qué les dije? Cuando yo extraiga todo de factor común, todo el término, solo va a quedar un 1, ¿verdad? No es que no queda nada, queda un 1. Vamos con el siguiente. Si ustedes se fijan, yo tengo 9 en los dos términos, significa que hay 9 de factor común, miren. ¿Y qué me va a quedar si traemos 9 de factor común? Me va a quedar menos x y me va a quedar menos 1, ¿verdad? Ahora yo quiero que se fijen en algo. Yo sé que algunos ya tienen experiencia y dirán, el liga ahí se la complicó por no sacar el signo. Bueno, pero quiero que lo expliquen porque lo sacaba de un solo, quiero que todos lo entiendan porque lo sacaba de un solo. eh, Algunos me van a quedar perdidos. Si ustedes se fijan, el ejercicio anterior, el objetivo era sacar este paréntesis de factor común. Ahí no lo puedo sacar. ¿Por qué motivo? Porque aquí la x es positiva, aquí es negativa, el 1 es positivo y aquí es negativo. Entonces, no puedo extraer eso de factor común porque no es lo mismo, ¿verdad? Se parece, pero no. Entonces, es aquí donde surge, miren, la necesidad de extraer un signo. Como yo les dije cuando les expliqué lo de extraer un signo, miren, se va a ver la necesidad, no es que el ejercicio, en el enunciado no me van a decir saque el signo, sino que uno se va a ver la necesidad. Entonces, miren, a veces uno solo extrae el número o una variable de factor común, pero mira que al pasar eso, uno no le queda lo mismo. Entonces, en ese caso es donde uno se ve en la necesidad de sacar un signo. Entonces dice, bueno, no es solo el 9 positivo que yo tengo que extraer, yo tengo que extraer el 9 negativo, miren. Entonces, para que me lo vayan entendiendo bien, voy a ponerlo negativo 9 así, ¿verdad? Entonces, miren, extraemos el negativo 9 como tal. Entonces, ¿qué les dije cuando extraemos un signo? El que estaba negativo queda positivo, pues va a quedar positiva la x, y aquí como estaba negativo va a quedar positivo 1, miren. Y ahora sí tenemos lo mismo, ¿verdad? Pero antes de extraer ese x más 1 de factor común, lo que podemos hacer nosotros, miren, para que no quede esto, es multiplicar el signo de este 9 con este más y vamos a tener menos 9 por x más 1.
¿verdad? Lo iba a poner de un solo, el signo menos, este signo menos lo iba a poner de un solo ahí en vez de más, pero quería que vieran por qué va a quedar menos, ¿verdad? Entonces, para futuros ejercicios, sí, yo ya lo voy a poner de un solo. Cuando extraiga el signo menos de aquí, ya este signo más se va a cambiar a menos, ¿verdad? Ya en ese caso. Para futuros ejercicios, para que lo vayan viendo. Ahorita lo quise hacer para que vieran por qué pasa a ser menos, ¿verdad? Porque algunos me iban a preguntar, Licky, ¿por qué el más pasó a ser menos? Bueno, es por eso, porque el menos que trae el 9 tiene que multiplicar ese signo más por menos, da menos. Entonces, ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Miren, simple, lo mismo que el ejercicio anterior. Este paréntesis que tiene aquí, con este paréntesis, lo extraen de factor común. Entonces, miren, el factor común viene ahora a multiplicar el 3. ¿Y qué me queda ahora si le quito eso que está marcado en azul? Me queda x cuadrado menos 9. Miren, les quité el paréntesis. Miren. Por por cuestiones de que yo no les he dado fórmulas, eh, faltan unas fórmulas que les dé de factorización, este ejercicio se puede continuar. Ahorita solo hemos visto factor común, pero este ejercicio todavía, esto que está aquí, eso que acabo de marcarlo, esto que está aquí se puede factorizar, ¿verdad? Entonces, les voy a dar la factorización cómo va a quedar, ¿verdad? Pero esto está pendiente, que más adelante lo vamos a ver. Esto lo vamos a llamar una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Les voy a adelantar la fórmula en realidad. Nosotros tenemos, si nosotros tenemos x cuadrado menos un a cuadrado, la diferencia de dos cuadrados, esto la podemos escribir como x menos a por x más a, ¿verdad? Esta es la diferencia de cuadrado, que después la voy a dar. Diferencia de cuadrado. Ya se las di en realidad para los productos para los productos notables, ¿verdad? Que les dije en su momento, las vamos a usar de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Miren, ahora tenemos el polinomio y lo vamos a escribir como producto, ¿no? Como producto. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos una diferencia de cuadrados, porque esto es x cuadrado menos 3 al cuadrado, miren. Entonces, el a sería 3 y la x pues sería manteniéndose la x. Entonces, eso nosotros lo podemos factorizar como x menos 3 por x más 3, miren. Entonces ahí les adelanté un poquito la fórmula para que no quede. Porque si lo dejo aquí, algunos me van a decir, Lick, pero eso podía seguir factorizando. Entonces, sí se puede en realidad, ¿verdad? En el examen les llega a salir un ejercicio como esto, hay que dejarlo completamente factorizado. Vamos a ver preguntas antes de hacer otro más bonito, más interesante, alguna duda que tengan, Lick, ahí no estoy entendiendo que diga alguien. ¿O qué parte? Si no, hacemos otro ahí para quedar un poquito más claro. Vamos a, vamos a hacer este otro. Vamos con este otro, ¿bien? Estos son de Baldor. Entonces, ya es un poco más interesante porque ya tiene 6 términos, ¿verdad? No como el anterior, que solo eran 4. ¿Cuándo ustedes van a buscar hacer agrupación? El método de agrupación, pues el polinomio tiene que tener 4 términos, ¿verdad? Por ahí debe andar la mayor a 4 términos. Es casi cantado normalmente que cuando tenemos 4 términos o más, pues son por factorización, ¿verdad? Por agrupación, perdón. Por ejemplo, tenemos 6 términos, ¿verdad? 6 términos tiene este polinomio. Entonces, aquí a nosotros, por lo normal nos diría, la lógica nos diría, pues, agrupe de 3 en 3, ¿verdad? Sí, sí, vamos a hacer eso de 3 en 3. También podría hacerlo de 2 en 2, ¿verdad? Solo que de 2 en 2 a veces se complica un poquito, no se complica, entonces, pues, podemos probar, ¿verdad? También esto es a prueba y error, ¿verdad? No crean que es que a la primera nos va a salir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora la pregunta debe ser, ¿cómo de 3 en 3? Porque aquí es un juego, ¿verdad? Pero aquí como viene, miren, no siempre lo agarren como regla, ¿verdad? Que los primeros con los primeros y los últimos con los últimos. Pero aquí yo miro que los primeros tienen un 2 y tienen A. Entonces la lógica me dice, júntelos porque tienen eso. Y los otros 3 no tienen nada, ¿verdad? Entonces yo les dije, cuando les empecé a explicar esto, no es obligatorio que los dos tengan algo ahí de similitud, ¿verdad? Pero ya que el primero tiene algo, pues de algo nos va a servir. Entonces, encerramos en paréntesis primeramente, siempre el mismo signo más, recuerden eso, y encerramos en paréntesis los otros, igualito con los mismos signos que tienen, ¿verdad? Eso es lo que hacemos ahí, nada más encerrar en paréntesis, ¿miren?
No hablé de factor común al inicio porque era evidente que con este uno que tengo aquí ya nada puedo sacarle factor común porque está ese uno, ya nada tengo que hacer. Entonces ahora, en el primer paréntesis me centro, mira, ¿qué tengo de factor común en el primer paréntesis? Bueno, tengo todos los tres coeficientes son 2, significa que hay 2 de factor común, sin problema. Y los tres tienen A, pues extraemos A de factor común. De ahí no hay nada más, miren, ¿qué me queda? M positivo, ¿verdad? Aquí me queda menos N, y aquí, como extraemos todo el 2A de factor común, me va a quedar un 1, ¿verdad? No es que no queda nada, queda un 1. Ahora bien, vamos para el siguiente, miren. Entonces, miren, el siguiente no tiene nada de factor común, no tiene nada. Pero entonces no podemos extraerle nada, diría cualquiera. Pero fíjense en algo. Si yo lo copio, lo voy a copiar. Si están copiando, no lo copien porque lo voy a borrar. Si ustedes se fijan, si como no hay nada de factor común, lo copiaría, ¿verdad? Así. Pero usted se fija, esta está negativa la M, aquí está positiva, aquí está negativa la N, aquí está positiva, aquí está negativo el 1 y aquí está positivo. Si usted se fija, se parecen los paréntesis, pero solo que los términos están con signos opuestos. Entonces, es aquí cuando ocurre lo de sacar un signo. Mire, aunque no todos tengan el signo negativo, lo vamos a extraer de factor común el signo del segundo, para que así me queden con signo. Entonces, como les enseñé en el ejercicio anterior, como vamos a extraer un signo negativo, ya este signo más va a cambiar, se va a convertir en menos ahora. ¿Y qué va a pasar? El que está negativo se convierte en positivo, el positivo en negativo, y bueno, obviamente tengo un negativo en positivo, miren, y ya cambió, miren. Ahora que extraemos del segundo el signo menos, y ahora ya me quedó igualito. Entonces ahora puedo extraer eso azul, saco eso azul como quien, mira, lo agarra. ¿Y qué le va a quedar ahora a lo otro? El 2A, el signo menos, y como aquí salió todo lo azul, y siempre que extraemos todo un término, ¿qué va a quedar? Un 1, ¿verdad? Y ahí está la factorización. Y parece mentira que esto da todo esto, ¿verdad? Por cierto, si alguien quiere corroborar que su factorización está buena, ¿qué tengo que hacerle para corroborar que mi factorización está buena? Pues empieza a multiplicar, ¿verdad? Desarrolla este producto y tiene que dar el polinomio original. Si no le da eso, pues ya sabe como siempre les digo en clase, ¿verdad? Dos posibles casos, ¿verdad? Que hizo bien la factorización pero se equivocó en la comprobación o está mala su factorización completamente. ¿Estamos claros? Entonces, solo para cuestión de estudio, miren, yo en el documento, para que así no, mira, cómo los trato bien, les voy a dejar aquí estos ejercicios de agrupación, ahí les voy a dejar esos, son del libro de Baldor, estos, y es que los de Sokowski, la de sección 1.3, no se los voy a poner por qué motivo, porque ahí los ejercicios están mezclados con todos los métodos, y es bueno, fíjense así. Así es bueno, así como los tiene Sokowski en la sección 1.3, que son de los ejercicios del 45 al 102. Ahí dice factorización, sección 1.3, del 45 al 102. Son buenos así como están en Sokowski, lo explico por qué. Miren. En el libro de texto, de la clase de referencia, ¿verdad? Del 45 al 102 es factorización. Y así es bueno como están en ese libro. ¿Por qué es bueno? Están mezclados distintos métodos. Entonces, ahí obviamente hay ejercicios que todavía no los podemos hacer porque nos faltan métodos que yo les enseñe. Entonces, ahorita pues no les sugeriría que agarraran eso. Por ejemplo, estos al menos ya los pueden hacer, porque estos ya solo factor de agrupación se hacen. Entonces, mientras que estos hay distintos métodos y es bueno que estén así mezclados porque uno está pensando por dónde lo hago, por dónde lo hago. Y así es en el examen. En el examen, el enunciado no le va a decir factorice por tal, o le va a decir factorice. Y a usted le va a tocar identificar por qué método. Mientras que cuando las secciones están separadas así por sección de factor común, sección de factor agrupación, cuando usted ya va a la guía de ejercicio, ya usted ya sabe por qué métodos se tienen que hacer. Y entonces a veces eso de andar pensando por qué método se le pierde a uno. Es mejor así cuando está mezclado, ¿verdad? Entonces, los de Sokowski todavía no les recomendaría que lo hicieran porque faltan métodos, ¿verdad? Cuando ya terminemos toda la factorización, ahí sí agárranos porque ahí a ustedes les van a tener que darle. Entonces les dejo esto para que practiquen. Y si quieren más de factor de agrupación, les puedo poner aquí, vamos a ver,
Estos son otros de factorización por arupa. No, estos son de factorización de factor común. Miren. Factor común esto. Entonces ahí les dejo eso para que practiquen por si están aburridos ahí el día de hoy. Entonces luego les subo el documento. No sé si tienen alguna pregunta o algo.